Muy buenas noches. Permítame compartir con ustedes una experiencia innovadora que nos alcanza la tecnología de la información. En esta oportunidad, el manejo del aula virtual. Soy la magíster Ana María Calderón Cornejo, docente de la Facultad de Derecho de la Filial Sur, Arequipa. En esta oportunidad les presentaré algunos conceptos básicos e importantes sobre la teoría constitucional. En primer lugar, vamos a hacer una diferencia entre teoría constitucional y derecho constitucional. La teoría constitucional son todos los principios fundamentales necesarios para poder interpretar la Constitución, es decir, es el fundamento. En tanto, el derecho constitucional es una rama de derecho público que está encargada de estudiar las normas del Estado y su aplicación cotidiana. Su objeto, evidentemente, es el estudio de la constitución política del Estado. Habiendo ya establecido estos dos conceptos, tanto de la teoría constitucional y del derecho constitucional, se concluye en que las ideas y doctrinas con que se pretende explicar la importancia y trascendencia de la constitución política son las que han ido formando la teoría constitucional y han servido de sustento para que el derecho constitucional tenga como campo el análisis de la fundamentación jurídica política de la organización y el funcionamiento del Estado. Ahora daremos unos conceptos básicos sobre lo que es la Constitución. En primer lugar, manifestamos que la Constitución es una norma suprema que contiene valores, principios, instituciones, categorías y normas, que regulan, por un lado, los derechos de la persona y, de otro lado, la organización del Estado. En este concepto vamos a hacer dos distinciones. En primer lugar, cuando nos referimos que la Constitución contiene valores, nos referimos entonces a la dignidad, libertad, igualdad, justicia, solidaridad, entre otros. Cuando hablamos de principios, el mismo texto constitucional reconoce en el inciso 24 del artículo 2 de nuestra Constitución como principios en sus 8 literales, algunos como por ejemplo el principio de legalidad o el principio de inocencia. Cuando nos referimos a instituciones naturales, la misma Constitución señala que considera a la familia y al matrimonio, y de acuerdo a los tiempos modernos, también tutela la unión de hecho. Cuando señalamos categorías, tenemos que referirnos a esos grupos de especial protección por la Constitución, y en ellos se encuentra el niño, el adolescente, la madre y el anciano en situación de abandono. Y cuando hablamos de las normas constitucionales, nos referimos al deber ser de la conducta dentro del grupo social, de la conducta del ser humano dentro del grupo social. En segundo lugar, cuando hablamos de los derechos de la persona y la organización del Estado, nos estamos refiriendo a la parte dogmática y a la parte orgánica de la misma. En un segundo concepto, decimos que Constitución es la Carta Magna sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Controla, regula y defiende los derechos y libertades de los individuos y organiza los poderes e instituciones políticas sobre las cuales se construye el Estado. En este concepto clásico, tenemos que referirnos también a dos aspectos. En primer lugar, sobre el uso del término Carta Magna. Se recuerda que fue utilizado en Inglaterra, 1215, por el monarca Juan Sin Tierra, dando inicio al constitucionalismo, y así lo reconoce la doctrina constitucional. Pero también debemos de darnos cuenta
que en esta definición también están incluidas las dos partes de la Constitución. La parte dogmática cuando habla de los derechos y libertades de la persona y la parte orgánica cuando habla de los poderes y las instituciones políticas sobre los que se construye el Estado. Entonces, ¿qué otras denominaciones se le reconoce a la Constitución? También se le llama ley de leyes, y tenemos que recordar aquí la pirámide de Kelsen, donde la Constitución es ubicada en la cúspide de la misma, y de allí dirige y fundamenta todo nuestro ordenamiento jurídico. Se le llama también Carta Magna, y ya hemos señalado que se debe al monarca Juan Sin Tierra en Inglaterra, 1215. Se le llama también a nuestra Constitución ley fundamental, ley suprema, y en los últimos tiempos también se le conoce como la superley. En un tercer punto, vamos a hablar de la importancia de la Constitución. ¿Por qué nuestra Constitución es importante? Seguramente existen otros puntos también que señalan esta importancia. En esta oportunidad les voy a presentar 4 puntos. En primer lugar, la Constitución es importante porque como norma suprema fundamenta todo el ordenamiento jurídico de un país. Y recordemos la pirámide de Kelsen que ya explicamos hace un momento. En segundo lugar, la Constitución es importante para mantener el orden, la paz y la tranquilidad en un país. También debemos recordar que acá se incluye las dos partes de la Constitución. La parte dogmática que habla de los derechos de la persona y la parte orgánica con la organización del Estado, los poderes y las diversas instituciones a los cuales los individuos podemos recurrir en caso se vean amenazados o vulnerados nuestros derechos. También decimos que la Constitución es importante porque garantiza derechos y obligaciones de las personas, es la parte dogmática, y también fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Nos referimos a la parte orgánica de la misma. Entonces, vamos a presentar un cuadro respecto de las partes de la Constitución. Señalamos la parte dogmática, que comprenden los derechos fundamentales de las personas. ¿Pero qué comprendemos cuando hablamos de derechos fundamentales? Son aquellos derechos que son inherentes a la condición del ser humano. Son aquellos derechos que le son dados al hombre por el hecho de ser tal. Se le llama también los derechos dados. Y si tomamos una constitución, vamos a encontrar en primer lugar los derechos fundamentales en el artículo 2 con 24 incisos. También encontramos a los derechos económicos y sociales. Son aquellos derechos que pertenecen al hombre, pero con una condición, como consecuencia de su vida en sociedad. Y estos son la educación, la salud y el trabajo. Por último, tenemos los derechos políticos, que le corresponden al hombre también cumpliendo una condición, es decir, cuando alcanza la mayoría de edad, los 18 años. Cuando hablamos de la parte orgánica, estamos refiriéndonos a la organización, la estructura y el funcionamiento del Estado. ¿Y cómo se produce ello? A través de 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Adicional a estos poderes tenemos las instituciones constitucionales. Esta clásica división responde al principio de separación de poderes, desde Montesquieu o el Barón de Secondat. Sin embargo, este principio de separación de poderes ha tenido algunas observaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el constitucionalista nacional Pérez Correa señala que no debemos confundir cuando hablamos del principio de separación de poderes, ya que debemos tener en cuenta que el poder del Estado es uno solo, y que si el objetivo de esta división es que cada uno de estos poderes cumpla una función, entonces llamémosle separación de funciones y no separación de poderes que nos lleva a confusión. Sin embargo, mientras así se encuentre en la Constitución, debemos de seguir estudiándolo de esa manera. En cuarto lugar,
vamos a señalar 3 características de la Constitución. En primer lugar, supremacía, es decir, la supremacía constitucional. La Constitución es la norma fundamental de la cual se deriva la validez formal del resto del ordenamiento jurídico. Vidal Campos señala, la Constitución es suprema porque es el primer fundamento del orden jurídico y del Estado. Ella hace que todo lo demás sea de una manera determinada y no de otra. Entonces, cuando hablamos de supremacía constitucional, debemos recordar inmediatamente la pirámide de Kelsen, donde la Constitución es ubicada en la cúspide de la misma. En segundo lugar, tenemos como características la perdurabilidad. La Constitución es la norma elemental que da legitimidad formal al conjunto del ordenamiento jurídico y a la vez ordena al Estado y a la sociedad. Esta organización acompaña al Estado y no puede escindirse de él. El Estado tiene vocación de permanencia y esta vocación es acompañada por la Constitución como consagración jurídica del Estado. Cuando hacemos referencia a la perdurabilidad, no pretendemos que la Constitución tenga una vida eterna o que dure para siempre. Lo que se quiere es que la Constitución como norma fundamental tenga más o menos un periodo de vida suficiente que nos permita gozar a su vez de seguridad jurídica. Luego tenemos la adaptabilidad. Es dar respuesta a situaciones no previstas en el texto formal de la Constitución, porque el derecho como sistema regulador de la convivencia social no puede, so pena de perder vigencia, separarse de las demandas de la sociedad, ni tampoco obviar circunstancias que se van generando y que por su entidad modifican sustancialmente las relaciones internas de dicha sociedad. Como hemos dicho ya, se pretende que la Constitución tenga una vida más o menos larga. Sin embargo, con esta característica, la Constitución tiene que adaptarse a los cambios, tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida social. Naturalmente, el hombre cambia. En consecuencia, la sociedad en su conjunto también cambia. Entonces, el Estado tiene que estar alerta a esos cambios que permitan que a pesar de ellos ofrezca una protección ante la amenaza o vulneración de nuestros derechos fundamentales. Hasta aquí les he presentado unos conceptos breves e importantes sobre la teoría constitucional. Espero que haya sido de interés de todos ustedes. Muchísimas gracias. Tengan muy buenas noches.